tema el día de hoy es la piedra en el zapato de México, es la ampolla que duele, es el limón en la herida, es la sangre que no corre, es el coágulo en el cerebro de México, es lo que nos vulnera, lo que nos hace estar donde estamos y pensar que no somos más los buenos. La corrupción. Y así como hay leyes anticorrupción, como viene el movimiento Ley 3 de 3, así hay gente que hoy amaneció diciendo el que no tranza no avanza. Y discúlpenme en perfecto mexicano, pero pues si me chingan, no, pues chingo primero. Pues si me roban, no, pues robo primero. Y así, es como un aprendizaje de generación en generación. Una de las tonterías más grandes que le he escuchado al presidente Enrique Peña Nieto, que han sido muchísimas, es esta. Es decir, que pues forma parte de nuestro casi ADN y pues claro, pues el señor Virgilio Andrade pues tiene que rematar lo que el jefe dice y entonces él dice lo mismo. No, pues es cultural. Pues cultural es en su casa, señor. Y en la casa de su patrón, porque en la mía no, y en la de muchos mexicanos no. ¿Cómo que cultural? ¿Usted cree que yo le voy a enseñar eso a mi hijo o a mi hija? ¿Usted cree que los valores en mi casa, uno de ellos no es honestidad, responsabilidad y respeto? Pa' su mecha, el que no tenga esos valores, esa cultura en casa, pues le va a seguir dando traste a este tema. Pero ya nos cansamos muchos. Y ya muchos, ya no nos estamos quedando calladitos. Está José Roldán Chopa, doctor en Derecho por la UNAM, profesor e investigador del Centro de Docencias Económicas, del CIDE. El doctor Enrique Cárdenas, director general del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Max Kaiser, abogado, especialista en corrupción. Disculpen mi léxico, luego me dicen que lo norteño me sale, pero pues ¿cómo va a ser una cultura? Sí, no. ¿No? No, pues claro que no. No la es, digo, y lo puedes ver, tú que eres del norte, yo también soy del norte. La gente que pasa del otro lado se comporta, apenas pasa, de otra manera. Y ahí tiene que ver con reglas, tiene que ver con que hay conciencia de que se respetan las reglas, de que no hay impunidad. Lo puede uno ver incluso en algunos esquemas en México, ¿no? En algunos lugares donde hay cámaras fotográficas para poder ver lo de la velocidad. En Puebla, en el circuito, por ejemplo, se ha puesto, cambió completamente la cultura, entre comillas, de la gente, simplemente porque podía ser sancionada y no había ningún intermediario. Llega tu recibito a tu casa y, claro, y ahí se murió la cosa, ¿no? Entonces, no, para nada es cultural, eso no lo podemos admitir. No se puede admitir. Es una letanía que se escucha desde que nosotros éramos niños y nuestros padres eran niños. ¿Cómo darle, José, una vuelta, ¿no?, de 180 grados y no estar en el mismo sitio? Sí, tiene que ver con lo que tú y el doctor Cárdenas comentaban, pero también los reforzadores. Es decir, no es solamente tienes que hacer tal cosa, sino si no lo cumples, ¿qué consecuencia hay? Tiene que haber consecuencias y consecuencias reiteradas y consecuencias firmes. Y ahí está el papel de las instituciones. Lo que menciona el doctor Cárdenas hay un límite. Y ese límite es persistente y ese límite es creíble. Y esa es la función última de las leyes y de las instituciones, cómo nos van haciendo presente los mensajes y luego cómo nos va reforzando. Sí, y es lo que pasa en la casa. Si uno le dice al niño o a la niña, haz tal cosa, la hace y no hay consecuencia, pues entonces, en términos domésticos, se nos toma la medida. Y por supuesto, en el caso de los políticos y en el caso de los comportamientos ciudadanos, nos tomaron la medida hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, este movimiento tiene que ver con eso, con una cosa muy sencilla: cómo establecemos límites cuando la corrupción nos daña a todos. Todos somos víctimas de la corrupción.
yo creo que, fíjate, a mí me sorprende gente que tú ves y que dices, no, pues este es impecable. Y se quiere pasar de lanza con una multa, dando 100 pesos. Dices, es que, ¿cómo? De eso no está bien. Uno no le tiene que dar dinero a la gente para brincarse la ley. ¿Qué has encontrado, Max Kaiser? Has escrito libros, le sabes al tema, arrancas junto con un grupo el tema Ley 3 de 3, anticorrupción, ¿no? Estas leyes anticorrupción, que qué bárbaro, han puesto en la mira, pues nada más hay un eso, en estos días recientes. No, yo no tengo un departamento. Ah, pero resulta que el hijo cobra las rentas, ¿no? O sea, ¿cómo está la cosa? ¿Qué has visto? ¿Qué ves, Max, desde que nos conocemos, que es tiempo atrás, a hoy? ¿Está cambiando la mentalidad? Mira, agradezco siempre este espacio. Yo parezco siempre como el optimista irreparable cada que vengo contigo, porque algún día te platiqué que yo cuando iba a alguna reunión parecía como el aguafiestas, porque empezaba a hablar de corrupción y todo el mundo se empezaba a deprimir del tema. Y desde hace algún tiempo se convirtió en un tema de esperanza. Se convirtió en un tema de algo va a cambiar. En el momento en que llamamos a la ciudadanía a entrarle al tema de las firmas, a revisar los documentos, a poner su tweet y presionar al senador, claro, se ha convertido en un movimiento muy interesante. Lo que ha pasado en las últimas semanas, cada que hay un aviso o alguna idea de no va a pasar, lo vamos a frenar, se les viene una andanada de presión por todos lados, de todos los sectores, que al día siguiente cambian y cambia la postura. Ayer nos juntamos el grupo que hemos estado trabajando detrás de esto y lo que decíamos es, nosotros nos hemos mantenido muy firmes en la idea de vamos a trabajar en la parte técnica, queremos construir un sistema que sea integral y eficaz. Esa es nuestra tarea. En el Inter hemos encontrado todo tipo de fuegos artificiales y parafernalia de los partidos políticos que están en lo suyo. Ellos, su tema es tener una plataforma, buscar votos, pensarle a la gente. Decir que ya no tienen que robar cuando pues robaron en su administración, empezando por sus hijos, ¿no? Exacto, que unos tienen la razón, es una locura, que otros no la tienen, pero al final creo que una de las cosas más interesantes de este movimiento ha sido eso, que finalmente cuando ponemos los temas sobre la mesa, planteamos el análisis de lo que pasa, lo que cuesta, como decía el doctor Roldán, la idea de que todos somos víctimas. En el momento en que pusimos eso, pero además pusimos las soluciones técnicas, dijimos, aquí están las respuestas a las respuestas institucionales, como decía Pepe, a los problemas que tiene México. Las cosas empezaron a cambiar y los debates empiezan a cambiar. La parafernalia va a seguir, los fuegos artificiales, las conferencias de prensa de yo sí le entro, yo no le entro, ellos se pusieron de un bando, del otro, etc. Esa va a seguir. Nuestra chamba todo el tiempo ha sido poner las soluciones sobre la mesa. Y creo que vamos muy bien. Se ha convertido en un tema de avance, de discusión técnica, y la gente que antes no estaba en el tema, ahora está en el tema y está enterada del tema. La gente que antes no sabía nada de una fiscalía anticorrupción, hoy sabe qué hace falta y por qué. La gente que no tenía idea de que existía una Auditoría Superior de la Federación, hoy tiene nociones del tema. Sí. Y poco a poco hemos ido educando con todo este movimiento a la gente que ya no va a dejar... En un principio, cuando estuviste aquí con este grupo de gente, me dijeron, no va a funcionar, Fer. La ley 3 de 3 no va a crecer. Dije, oigan, ¿qué no es justamente la posibilidad de que crezca? ¿Qué no es justamente la necesidad de poner un alto y decir, yo formo parte de la ley 3 de 3, porque a mí también escúlquenme? Esa es la parte, no, ¿por qué se piensa que no? No, claro que sí. Sí. Y va avanzando. Fíjate que en el proceso de la colección de firmas, que ya no quisiera yo quedarme ahí, sino más bien hacia adelante, pero sí fue interesante ver a muchísima gente, los tres que estamos aquí, recoger firmas en la calle, en una plaza, etcétera. Y sí veías a gente que decía, ¿dónde firmo? Algunos, otros decían, bueno, ¿de veras esto va a pasar? Le explicabas, y no, pues debe de pasar.
Entonces, como dice Max, sí se ha ido haciendo como una especie de movimiento. Lo básico ha sido, y yo a mí me gustaría reiterar, esta parte técnica. Los políticos, claro, traen su juego, pero creo que nos hemos mantenido todos unidos en esto de poner soluciones, y creo yo que se ha ido avanzando. Sí hay forma de llegar, y eso es quizás lo que valdría la pena mandar de mensaje. Es decir, está costando trabajo porque sí hay mucha resistencia, pero por el otro lado, las 634.143 firmas que metimos al Senado están pesando, claro. y están pesando mucho, y me parece que tu programa nos ayuda a que siga empezando, Fernanda. Vamos a una pausa, regresamos. Miren, lo más reciente es cómo se negocia. Es que creo que uno de los casos es Miguel Ángel Yunes. Lo señalo porque justamente todo empieza por la ley 3 de 3. Es como, ay, sí, muy sacarle punta. Yo le entro a la ley 3 de 3 y bolas que le dan un machetazo a su ley, es decir, a su falta de respeto a la ley, a su incumplimiento de la ley 3 de 3, a lo corrupto que es. Y esto se hace tan viral y tan público que, pues, abusados con los que mientan, porque les va a ir igual. Muchos datos en ¿Qué tal, Fernanda? Nos acompañan José Roldán, el doctor Enrique Cárdenas, Max Kaiser, gente muy preocupada, y me sumo a ellos, con este tema anticorrupción. Está avanzando, se está haciendo, por lo menos se está exponiendo a quien es corrupto. ¿Cuánto creen que falta para ver a políticos mexicanos en la cárcel? Me estás preguntando. Al que quiera contestar. Pues, ahora sí que... ¿Falta mucho? Pues mira, yo creo que son como dos cosas. A ver qué dicen mis colegas aquí, mis compañeros. Por un lado tienes el tema de que todo el mundo quisiera ver en la cárcel efectivamente gente corrupta, porque todos los días en las noticias aparece uno nuevo, ¿no? Y de buen tamaño, los pescaditos estos. Pero por el otro lado también lo que se está pretendiendo con este movimiento es establecer un sistema, es decir, algo que prevenga la corrupción, que impida la corrupción. Siguiendo el ejemplo de hace un rato, pues que la gente no se pase los altos, o sea, que haya no perseguir al que se pasó el alto, sino que la gente no se pase el alto. Exacto. ¿No? Entonces, a eso me refiero. Es muy importante el sistema, y es lo que se está empujando. Y bueno, evidentemente, pues tendrán que caer peces también. Pero si no cambiamos las instituciones, si no cambiamos las maneras de perseguir este fenómeno, pues la verdad es que se podrán meter a 5 o a 10. Lo hemos visto en otros países en donde esto ha ocurrido, y sin embargo la cosa no se modifica. Entonces, creo que vale la pena mencionar que vamos por un sistema, vamos por un esquema en donde haya estos pesos y contrapesos que permitan efectivamente impedir la corrupción, prevenirla, y ya si sucede, pues entonces actuar de manera eficaz, como decía Max, y efectiva, ¿no? Ese sería un poco el primer comentario. José, Max, doctor Cárdenas, si supongamos que cae Rousseff, que viene de veras este juicio político contra ella, y que cae de la presidencia, y que entra a la cárcel, ¿podrá esto significar réplicas muy importantes en América Latina en temas de anticorrupción? Es importante porque hay un mensaje. ¿Sí? Y el mensaje es: nadie puede estar por fuera de. La otra cuestión que también es importante es, si es que alguien cae, que caiga porque efectivamente se le comprobó que se portó mal. Porque también hay otro riesgo, que sea puro movimiento político, y eso tampoco nos ayuda. Es decir, porque también tenemos la impresión es que cuando alguien cae es porque cae en desgracia política, no necesariamente porque se porta mal, ¿no? Y cuando no hay desgracia política, pues puede ser el peor de los pillos, pero jamás cae. Y eso tampoco es sano para una democracia, ¿no? Y esa es como la conclusión, hay varias condiciones para que efectivamente haya menos corrupción y no haya impunidad. Una tiene que ver con qué le damos a la sociedad para que tenga más poder. Entonces hay que apoderar o hay que empoderar a la sociedad para que sea mucho más activa.
Y entonces una de las cuestiones que hemos pensado es, bueno, la denuncia tiene que ser ampliada, no tenemos que perder el miedo de denunciar, pero si somos, además de no miedosos, valientes y queremos ir más allá, tendríamos la posibilidad, debemos tener la posibilidad de aportar pruebas y de presentar recursos si es que no nos parece la solución que se da. Esa es una de las cuestiones. La otra es tenemos que tener investigadores que tengan herramientas, que tengan dientes, pero que también sean independientes y que sean varios, que nadie tenga el monopolio de la investigación. Mientras más investigadores y mientras más vías haya, mejor. Esa es otra de las cuestiones. La otra cuestión, tenemos que tener autonomía e independencia de quien va a juzgar. Y esta es otra de las cuestiones. Entonces, es difícil, pero hay que empujar por eso. Es porque todo finalmente, un aparato, ¿no? Es como una limpieza generalizada. Así es. Finalmente tendrá que haber algún juez que tome la decisión. Y el juez, y ahí tenemos que empujar, tiene que ser autónomo, tiene que ser independiente, tiene que ser experto, tiene que estar alejado de los partidos políticos, porque de lo contrario pues no nos serviría de mucho, ¿no? Entonces estas son las condiciones. Y la otra, ya no abundaré porque lo comentó el doctor Cárdenas, es cómo le hacemos para prevenir y después cómo le hacemos para corregir. Porque detrás de cada acto de corrupción es que algo nos está fallando. O nos falla la fiscalización, o el procedimiento es muy discrecional, o no estamos haciendo un buen reclutamiento de gente que sepa, y ahí viene la necesidad de la transparencia y la publicidad, y 3 de 3. Nos pasó algo muy curioso en la transición a la democracia, una paradoja que no vimos venir. Con la apuesta de que si veíamos hacia adentro de las funciones de gobierno, iban a pasar 2 cosas. Nos íbamos a dar cuenta de lo que estaba mal, íbamos a poder prevenirlo y sancionarlo. Nos dimos cuenta, vemos los escándalos todos los días, vemos los actos de corrupción todos los días, pero no lo complementamos con un sistema anticorrupción que generara consecuencias. Y entonces, en lugar de generar legitimidad para el Estado, lo que generó fue frustración en la gente. Esa paradoja no la vimos venir porque no hicimos la chamba completa. La chamba completa era sí hacer un sistema de transparencia que nos permitiera ver hacia adentro, analizar las funciones de gobierno, pero que nos permitiera, un sistema anticorrupción nos permitiera generarle consecuencias a aquellos que cometen actos corruptos. Por eso se generó este nivel de frustración en el que estamos el día de hoy. Vemos los casos famosos de los últimos años y todos los involucrados siguen ahí. No solo siguen en la calle, siguen en sus funciones varios de ellos, y varios de ellos haciéndose aún más ricos. Justo lo que generó la posibilidad de un movimiento como el que se generó, la ola tan grande que fue creciendo, es este nivel enorme de frustración de la gente que dice ya basta de la combinación de escándalo más impunidad que solo nos frustra y nos genera la idea de que el Estado no es lo suficientemente legítimo. La construcción es muy compleja, es decir, todo esto es parte de conceptos generales, pero después de los conceptos generales, nuestra chamba fue aterrizar todas estas nociones que tenemos años trabajando en documentos técnicos muy concretos. 3, 4, 5, 7 leyes, algunas de ellas de más de 200 artículos, con conceptos muy complejos que se entrelazan entre sí, que tuvieron que ser discutidos y analizados por expertos de todas las ramas del derecho, incluso de otras ciencias sociales, precisamente para abordar el tema, como decía el doctor Cárdenas, desde varios frentes. El problema, digamos, la solución un poco caricaturesca que se ha manejado en México en los últimos años de los peces gordos y demás, y que caiga el pez gordo y entonces todo el sistema se va a arreglar, ha sido una noción que ha echado a perder el concepto de la lucha anticorrupción, porque lo que se necesita es un sistema muy complejo que desde varios frentes haga lo que decía el doctor Cárdenas, haga prevención, permita la denuncia, como decía el doctor Roldán, pero que permita también investigaciones completas y sanciones completas, y que aprendamos de todo esto para que el sistema cambie y poco a poco vaya generando. ¿Cuánto nos va a tomar esto? Si empezamos hoy a poner las bases institucionales, nos va a tomar años la maduración. Se oye horrible. Será padrísimo que mañana... No, pero es que tenemos que empezar. Sería increíble que mañana el sistema generara productos. Es que ni cómo ayudarnos si no empezamos. ¿Cómo vas a avanzar si no empiezas? Exactamente. Y tenemos que hacerlo hoy. Y lo interesante es que ya parece que los partidos tienen muy poco margen para decir que no, cada vez menos. Porque cada que tratan de decir que no, cada que tratan de reducir el tamaño del sistema o la forma del sistema,
se les viene una andanada de presiones de todos los sectores porque todos están cansados del tema. Sí. Vamos a una pausa, regresamos con el comentario de José Roldán. Hay mucho que hablar en torno a esto. También nosotros tenemos que ser mejores ciudadanos. No esperar a que porque no te ven, o porque no te graban, o porque no te viran, o porque o nadie te denuncia. Nosotros también tenemos que ser mejores ciudadanos. O sea, sí voltearse con el... Digo, estoy diciendo una bobada. Oiga, usted no se estacione ahí. Oiga, eso no es cívico. Eso no es un manejo de civismo. Oiga, usted no haga esto, pues ¿qué no quiere a su país? Y a medida que lo hagamos, pues también nuestros hijos lo van aprendiendo. Pues ya vieron a los porquis, pero pues es que vean a los porquis adultos, pues son igual de porquis que los chavos. ¿Por qué? Pues porque es el ejemplo en la casa. Claro. Esa es la desgracia. Papá corrupto tiene hijos corruptos. Alégale. Bueno, por lo menos no fue Duarte. Ya hubiera sido una cosa de los... Bueno, no, o Yunes, ¿no? Ha de estar allá atrás. Ha de estar atrás de él. Sí, en la ley, promulgación en vivo y a todo color de la ley de transparencia financiera, ¿lo entendí bien? Disciplina financiera. Es una forma de, según esto, de limitar la deuda estatal. Los que están ahí, qué bárbaros. Sí. Eso es lo que ya nos indigna, ¿no? Lo que estábamos diciendo, José, que te quedaste con un mensaje que dar. Tenemos unos cuantos minutos, te escuchamos. Que si lo que estamos proponiendo duele, yo creo que sirve. Si peor hubiese sido que nos dijeran qué bien, qué bonita y pasar. Pero está causando escozor. Eso significa que estamos dando en un punto sensible. Eso está bien. Y por tanto hay que seguir. Tu comentario, doctor Enrique Cárdenas, para que vengamos pronto nuevamente aquí a ¿qué tal, Fernanda? A seguir platicando este tema que es muy importante. Pues mira, creo que sí se ha avanzado aparentemente, tenemos que llegar al fondo. Vamos por 7 iniciativas y pues sabemos que los tiempos legislativos son cortos ya, aunque pues siempre hay manera de extender. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar, pero sí se necesita esta voluntad y la gente está esperando mucho de nuestros legisladores. ¿Tú crees que se logre? O sea, ¿tú crees que ellos comprendan que esto, si no se hace... ¿Sabes qué es preocupante? Que luego se podrá tomar justicia por propia mano, porque por nivel de hartazgo. Sí. Y eso nos vuelve un pueblo salvaje, ¿no? Frente a la impunidad. Ellos tendrían que calcular eso, ¿no? Tienen que calcularlo. Es un tema de seguridad nacional. Y como decía, hay mucha gente que está al pendiente. Muchísima gente, no solo los que firmaron la petición, sino muchos más, ¿no? Gracias. Max Kaiser, no exagero diciendo que si no, es un tema de seguridad nacional. Es un tema gravísimo. Si el nivel de frustración que ya hay puede explotar, si mañana le dicen a la población mexicana, ¿saben qué? Mejor cerramos el Congreso y mejor aquí nos vamos de vacaciones y nos vamos todos a las campañas. Yo creo que el mensaje de la ciudadanía tendría que ser, ok, entonces ustedes no van a trabajar y ahora me van a pedir mi voto, pues entonces no hay voto, ¿no? Es decir, creo que es un gran momento en el que la clase política tiene la oportunidad de decirle a la ciudadanía, te estoy escuchando, estoy tomando tu clamor y tus necesidades y las estoy transformando en instituciones. El mensaje contrario sería gravísimo, que el viernes se fueran a su casa, porque no se van a ir a su casa, se van a ir a las campañas. Que el viernes se fueran todos los partidos a las campañas y que desde las campañas dijeran, bueno, vuelve a creer en mí, cerré el Congreso, pero vuelve a creer en mí a pesar de que no atendí el tema más importante que hay en este momento. Creo que es el gran momento en la sociedad. La ciudadanía tiene que despertar y tiene que decir, ok, entonces tú me dices que no a aquello que yo necesito, yo te digo que no, a respaldarte y a estar de tu lado. Yo creo que es el gran momento de la ciudadanía y los partidos lo están sintiendo. Roberto Duque Roquero, que ha estado muchas veces aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Y me gusta mucho el tema y comparto con él. El voto se le va a dar a quien sea transparente. Punto. Quien no, pues no. Alégale. No. ¿Por qué te voy a dar mi voto? Eres mi empleado. ¿Ustedes contratarían un empleado corrupto? ¿Llenarían una solicitud de empleo, un empleado corrupto, ratero, pederasta? ¿Lo contratarían?
Entonces, ¿por qué le dan su voto? Es exactamente, de veras no lo entiendo distintos, son nuestros empleados. No lo veo más distinto que eso, pues.